lo que concierne a la parte pedagógica, es importante en ese caso ir pues actualizando, especialmente revisando el material, porque son instrumentos de día a día. Entonces, colegas, sin más preámbulos, el día de hoy pueden ustedes también invitar a sus colegas, ya, a sus colegas, conocidos, que es importante, ¿no? En ese caso estar pues en constante innovación. Entonces, por esta parte, vamos a dar inicio en esta noche, esperando también que los demás colegas ya se reúnan, ¿no? A través de esta plataforma y saquemos el provecho necesario. Permítanme entonces, colegas, compartir la pantalla, ¿ya? Y iniciar ya nuestra actividad el día de hoy. Ok, perfecto. No sé si me logra observar. Primero vamos a hacer una asistencia técnica rapidito. ¿Me logra escuchar primeramente? ¿Logran escuchar el audio? ¿Se escucha bien? ¿Se ve lo que es? Correcto, 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 profesor. ¿Se ve el PPT también, correcto? ¿Sí? Sí, todo bien, todo bien. Perfecto, muy amable, gracias, gracias, gracias. Entonces, después de esta pequeña asistencia técnica para ver nuestro material y también que se dé una buena resolución pues del audio, vamos entonces el día de hoy ya a empezar nuestra cuarta actividad de nuestro diplomado denominado Planificación Curricular, Proyecto de Aprendizaje y Evaluación Formativa. Hoy entonces vamos a desarrollar una cuarta actividad donde vamos a hablar, ¿no? Y sobre todo recordar también algunos aspectos fundamentales sobre lo que concierne pues a las competencias transversales y los enfoques transversales de nuestra educación y sobre todo pues dentro de que estamos en un currículo por competencias. Entonces, para iniciar nuestra actividad el día de hoy, vamos a dar algunos acuerdos. Se les invita a cada uno de ustedes, colegas, a ubicarse en lugares propicios, cómodos, donde podamos sacar el provecho necesario de la exposición y no del día de hoy. Además, también mantener apagados o estar en este caso pendiente del micro y al mismo tiempo también esta cámara para que tengamos una buena resolución y sobre todo que no se filtre algunos audios innecesarios, ¿no? Y por ahí entonces la recomendación es mantener pues el micrófono apagado. Además también tenemos dos medios de participación en esta noche. Podemos activar en el momento que querramos conveniente ya nuestro micro y hacer la participación, la sugerencia o las preguntas o recomendaciones necesarias en el aspecto de desarrollo de las actividades. Si no, tenemos también el otro medio que pueden ustedes escribir alguna inquietud también por parte de cada uno de ustedes, ya por el chat de la plataforma del Zoom. Pueden ustedes, colegas, ya estaba mencionando, compartir este enlace a sus demás compañeros de trabajo, conocidos, porque lo importante es que se dé lo que es aspecto de la difusión de las actividades mismas y el desarrollo también de este diplomado, ¿no? En el tiempo ya voy a compartir el enlace de la asistencia para que ustedes puedan llenar, ¿no? Y de esa manera también pues ya ir paso a paso y cada una de las actividades registradas para la certificación necesaria pues al momento de culminar este diplomado y al mismo tiempo también en la especialización. Ya, colegas, entonces es muy importante registrar nuestra asistencia. Asimismo también todos están invitados a tener una participación activa y de esa manera pues desarrollar nuestras actividades de una forma interactiva, ¿no? Con el diálogo, la participación de cada uno de ustedes. Entonces voy a compartir el enlace de la asistencia ya al chat. Vamos entonces a compartir, colegas, y ahí lo tienen. Muy bien, pueden registrar su asistencia, colegas. Cualquier tipo de inconveniente, también tenemos pues personas indicadas esta noche para que nos puedan ir apoyando en relación a las preguntas, también pues a la parte de la asistencia, algún tipo de dificultades, de repente de conectividad, o en este caso que no se escuche o la plataforma no se puede ver lo que estamos presentando. Entonces tenemos pues dentro de la sala
a las personas indicadas que nos van a brindar su apoyo constantemente. Muy bien, colegas, el día de hoy entonces arrancamos con nuestra actividad, el cual tiene como propósito, vamos a reflexionar, ¿no? En este caso, sobre la importancia de las competencias transversales y los enfoques transversales en nuestra práctica pedagógica. O sea, desde ahí vamos a enmarcar nuestro trabajo del día de hoy, ¿no? Cómo yo estoy planificando, pero al mismo tiempo integrando las competencias y los enfoques transversales en mi práctica pedagógica. En qué momento lo estoy realizando, en qué momento lo estoy ubicando dentro de lo que concierne, pues, si estoy trabajando con experiencia de aprendizaje, de repente estoy en unidad de aprendizaje, en los proyectos de aprendizaje, si lo estoy considerando, no estoy considerando concerniente, no a estos puntos fundamentales dentro de lo que es, pues, las competencias transversales y enfoques transversales, ¿no? Entonces, el día de hoy tenemos ese gran propósito. Esperemos que al finalizar esta actividad, cada uno de nosotros también hagamos las preguntas y la reflexión respectiva de cómo lo estoy utilizando, ¿no? Constantemente en nuestra práctica pedagógica. Hoy, colegas, les voy a invitar a con ustedes, como decía, sus dos modalidades de participación. Pueden escribir al chat o, caso contrario, activar su audio para responder esta pregunta. Nosotros partimos de un punto fundamental que es, ¿no? Un currículo por competencia. Entonces tenemos que ver qué es una competencia o cómo o cuánto entendemos o cuánto sabemos por una competencia. Entonces, colegas, vamos a esperar unos minutos para que ustedes puedan, en este caso, pues, responder a esta pregunta. ¿Ya? Entonces, colegas, les invito a responder a través del chat o activando su micro. ¿Qué entendemos nosotros por competencia? Tenemos entonces un par de minutos, colegas, por favor, para responder a esta pregunta, ya que esto va a ser, pues, durante todo el desarrollo de esas actividades. Y sobre todo, siguiendo el procedimiento mientras ustedes van escribiendo en el chat, o de repente alguien se puede animar a activar su micro. Bienvenidos. Pero mientras tanto, en este caso, se dan cuenta que es importante la interacción, ¿no? La diferencia que estamos viendo de que el trabajo direccionado, vertical, ¿no? Como que eso se nos hace un poco monótono, pero si nosotros vamos participando, vamos a ir complementando las ideas. Por eso es importante, colegas, ¿no? La participación de sus ideas. Muy bien, colegas, a ver, vamos entonces a ver si alguien compartió alguna idea en el chat. Tenemos colegas por competencia. Profesor, buenas noches. Esto para aportar. Buenas noches. Sí, correcto, adelante, le escuchamos. Sí, esto, profesor, lo que entiendo por competencia es que en una institución educativa, cuando ya tenemos los niños en aula, el docente, nosotros evaluamos a nuestros niños para que sean competentes, tienen que formar parte de una sociedad en donde hay la interacción diaria, nos cuentan sus propios criterios, nos cuentan sus propios casos, sus propias experiencias,
Y desde ahí nosotros vamos viendo el logro de sus aprendizajes, cuál es el desarrollo del aprendizaje que se están llevando para que de ahí el niño sea competente. El niño es competente cuando más actúa, cuando interactúa con sus compañeritos, comparte. Desde ahí tenemos los niños competentes. Bueno, eso es lo que tengo por entendido. Gracias, profesor Luz. Gracias por el aporte necesario dentro pues de esta pregunta que entendemos por competencia. ¿Alguien más? Todos están en la condición de participar porque sabemos muy bien que estamos desarrollando pues nuestras competencias profesionales y también desarrollando y fortaleciendo sus competencias en nuestros estudiantes. ¿Alguien más, colegas? Bien, entonces vamos a ir respondiendo a ese interrogante. Agradecer a la maestra que participa de esta manera pues constructiva, como una experiencia también desde trabajo pedagógico, desde nuestras actividades mismas que estamos pues inmersos al trabajo pedagógico. Vamos a ir dando respuesta. ¿Qué entendemos o qué es una competencia? ¿No? ¿Y por qué es importante partir de acá de una competencia? Porque nosotros trabajamos, desarrollamos, fortalecemos competencias, evaluamos competencias, ¿no? Dentro de ese proyecto de todo el trabajo mismo, de nuestra planificación, la conducción, la evaluación, siempre estamos constantemente desarrollando competencia. Entonces, por ahí es importante verlo, de que la competencia, de acuerdo al currículo, primero vamos en este caso a ver el currículo, ¿no? Nuestro instrumento de trabajo. El currículo que todos los tenemos, pues, o todos tenemos conocimiento, lo define como una facultad, ¿sí? Nosotros, pues, tenemos esa facultad de que de combinar un conjunto de capacidades. Entonces, cuando yo docente voy a determinar, dice, bueno, en este caso mis actividades cotidianas, tengo que combinar conocimientos, tengo que combinar capacidades, habilidades, destrezas, experiencias, ¿no? ¿Pero con qué? Con un fin de lograr un propósito. Ese propósito es el que nosotros nos planteamos al momento de desarrollar una actividad, ¿sí? Hay que tener en cuenta en ese aspecto ya cuando vamos más adelante abordando dentro de los proyectos de aprendizaje, experiencia de aprendizaje, unidades de aprendizaje, vamos a determinar en qué momento hablamos del propósito de la actividad y en qué momento hablamos del propósito de aprendizaje. Por ahí vamos. Entonces, al momento que yo voy combinando todo ese conjunto de aspectos fundamentales, es que tiene un propósito, ¿sí? Un propósito de ir, ¿no? Desarrollando situaciones significativas. Es ese modo de actuar, ese modo, en este caso, una competencia, como nosotros vemos que realmente un estudiante está desarrollando competencias. Cuando él se va evidenciando, ¿no? Ese modo, el modo de actuar, en sus evidencias, ¿sí? Entonces ahí veo si mi estudiante va logrando esas competencias, ¿no? Por ahí voy viendo en ese aspecto también fundamental del currículum, donde dice combinar un conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético. ¿Quién nos dice eso? El currículo. Está en el instrumento del currículo, ¿no? Ahí encontramos esa definición. Ser competente es más que demostrar el logro de cada capacidad por separado. Ojo, por eso que hoy día, cuando vamos a planificar, tenemos que integrar, ¿sí? Integrar áreas, integrar actividades, ¿no? Así que de repente de dentro del nivel inicial se trabaja de esa manera, integrando ese tipo de competencias y áreas a la vez, pero también a nivel secundario también de esa característica de ir integrando. Entonces, pero de una manera pertinente, de una manera adecuada, de un momento
que en este caso permita desarrollar, ¿no? Esas habilidades, destrezas en nuestros estudiantes, ¿ya? Y con sentido ético, obviamente que queremos que nuestros aprendizajes pues sean productivos y sobre todo valorarse, identificarse dentro de un desarrollo integral de la persona. ¿Qué más tenemos acá? Ser competentes más que demostrar el logro de cada capacidad por separado, es usar las capacidades de manera combinada y antes, en este caso, situaciones nuevas. ¿Sí? Entonces, por ahí vamos viendo. Hay que marcar algo básico y entendible en esta noche. Es que cada vez que me hablen de una competencia, es que tengo que especificar y entenderlo de una manera clara. No se diría que es esa capacidad de combinar, ¿no? O esa facultad de combinar un conjunto de capacidades, ¿ya? Y si hablamos de esos conjuntos de capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos, etcétera, entonces ya eso me va a permitir desarrollar competencias. Ser competente es combinar determinadas características personales con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz una interacción con otros. ¿Sí? Eso nos dice el Minedo 2016. En este caso hablamos también de lo que es el currículo, ¿no? Nuestro instrumento de trabajo. Ahora vamos a ver actuar de una manera competente. Yo como docente, me dice usted, profesor, está trabajando un currículo por competencias, ¿no? Nuestro sistema educativo está enfocado, ¿no? A desarrollar competencias. Y cómo yo como docente debo actuar competente, ¿sí? ¿Cómo yo debo ser? Entonces tengo que ir respondiendo algunas cuestiones fundamentales. Para actuar competente yo tengo que movilizar, ¿no? Y también desde el punto de vista planificar y determinar a qué propósito voy a responder con mis actividades. ¿Cuál es el fin? ¿No? Antes hablábamos de objetivos, hoy hablamos de propósitos. Ese propósito tiene un producto, tiene un logro. Por lo tanto, en mis actividades que yo voy a planificar y ejecutar y al mismo tiempo evaluarlas, tiene que movilizar, ¿no? Ese propósito. Asimismo, tengo que tener esa capacidad de análisis, de síntesis, ¿sí? De ir viendo el material, el contexto, la realidad, la situación problemática. ¿Para qué? Para yo plantearme situaciones significativas, situaciones retadoras, ¿no? Y de ahí vamos a un punto. Pues cuando yo, en este caso como docente, ¿dónde yo estoy actuando competente? Cuando yo parto desde una evaluación diagnóstica para hacer un análisis, y ese análisis va a permitir plantearme situaciones significativas o situaciones retadoras donde el estudiante lo involucre y él permita desarrollar, ¿no? A través de preguntas retadoras, sus competencias, habilidades, destrezas y así lograr las competencias. ¿Cómo también sé que estoy actuando competentemente? Cuando yo voy buscando alternativas diversas. Es decir, yo voy a planificar algunas actividades de aprendizaje donde yo voy a tener un conjunto de procesos, sabiendo las características que voy a acompañar constantemente a mi estudiante. Y en ese acompañamiento voy detectando cuáles son los logros y dificultades que se van mostrando en dichas actividades. Pero no solamente lo identifico, sino también lo voy monitoreando y retroalimentando constantemente con el estudiante. Y eso para mí como docente y el estudiante también tiene una ventaja y nos favorece porque voy a buscar alternativas de que mi estudiante vaya mejorando constantemente. Entonces, desde ahí, si hago ese procedimiento, entonces estoy actuando de una manera competente. Además de todo ese tipo de información que he recabado durante todo ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿sí? Entonces eso me va a permitir tomar decisiones, buscar alternativas de que mi estudiante obviamente se involucre y también como yo docente reflexionar de mi práctica pedagógica. O sea, no solamente decir, el estudiante no se involucró o los estudiantes no estuvieron de repente motivados dentro de mi actividad, que es el eje fundamental del trabajo docente. Por eso es que
yo como docente tengo que ponerme intermedio, es decir, ver cuántos mis estudiantes están aprendiendo y cuántos de mis estudiantes no están logrando comprender las actividades y cuáles son las razones o los motivos por los que se producen esas acciones. Entonces, por ello tengo que analizar también, he planteado mis actividades, mi propósito de una manera entendible, que mi estudiante se involucre, ¿sí? Mis estrategias, mi material, he organizado mi espacio, el tiempo necesario, entonces toda esa información me va a brindar que yo tome decisiones, ¿no? Y reajustar mi práctica pedagógica desde mi planificación, la ejecución, incluso, ¿no? De todo ese proceso de la evaluación misma. De repente mis criterios de evaluación no estuvieron acorde o al nivel de repente de mis estudiantes en cuestión ¿no? A cómo está enfocado. Entonces, por ahí yo tengo que determinar mi práctica pedagógica, ¿no? Ir replanteando algunas situaciones. Y eso a través de la toma de decisiones y la reflexión constante. Entonces, también es importante que veamos que en el proceso de desarrollo de las actividades, si estoy planteando situaciones complejas, situaciones retadoras. Si yo por acá me estoy enfocando, decir, actuar competente, es cuando yo planteo alguna situación retadora que mi estudiante permita desarrollar su pensamiento complejo, ¿no? De su razonamiento lógico, ¿ya? Entonces, no solamente el aspecto es plantear la actividad y el estudiante, pues, que elabore sus respuestas o sus acciones, sus actuaciones, ¿no? Y bueno, si después simplemente revisar en el cuaderno bien o estuvo mal, o sugerencias, pero es bueno también que el estudiante nos exprese de cómo ha realizado tal o cual actividades. Por eso, esas acciones complejas, retadoras, es muy importante cómo lo planteamos desde situaciones significativas en el proceso de enseñanza-aprendizaje y también dentro de la evaluación. Entonces, si hablamos de un aspecto de la evaluación que no debemos dejar solamente al final, entonces es bueno que también pongamos algunas pinceladas de relación de la evaluación como un proceso complejo, ¿no? Es decir, yo tengo que ver algunas estrategias donde mi estudiante comprenda los criterios de evaluación, pero para que comprenda tengo que yo también mencionarlas, ¿no? Indicarlas que esta actividad o el producto que van a elaborar o las, ¿no? Evidencias que van a realizar van a ser evaluadas con tales o cuales criterios de evaluación. Pero esos criterios de evaluación también están sometidos a un análisis, a una reflexión, desde el punto de vista del estudiante y también el punto de vista del docente, ¿no? ¿Por qué? Porque importante es que el estudiante comprenda ese criterio de evaluación para poder obviamente desarrollar esas actividades. Entonces, esas acciones o actuaciones complejas permite que el estudiante pues desarrolle esas habilidades y sobre todo esas competencias. Eh, También permite en este caso movilizar, ya movilizar y combinar recursos. Es importante, a partir de acá, que nuestras actividades, a partir de que nosotros podamos hacer una selección, ¿sí? Una decisión de material pertinente. Yo de repente quiero hacer una estrategia, de repente la clase invertida, ¿sí? Una estrategia que es importantísimo hoy en día para desarrollar el pensamiento complejo de nuestros estudiantes, es que yo le voy a dar de repente un espacio de que ellos investiguen, ¿no? A través de medios diversos, ya sean, les puedo proporcionar separatas, o en este caso los libros, puede ser en internet, en fuentes diversas. Me investigan y luego en aula lo vamos tratando todo lo que han investigado y compartiendo a través de una mesa redonda, ¿no? Donde ellos puedan expresar lo que han investigado. Entonces, y eso va a permitir movilizar desde un punto de vista, desde la organización del material, desde la organización de la información misma, de cómo ellos lo van expresando ese tipo de información que han investigado. Y eso permite esa combinación de recursos, medios, materiales, tiempo, también desarrollar competencias. Entonces, al hacer todas estas actividades y otras más, que en su momento te vamos a ir complementando, ya estoy actuando competente, ¿sí? Que antes, de repente, con una educación hacemos un parangón.
con educación tradicional, ¿no? Conductista, ¿no? Donde el estudiante se daba que se investigue una actividad, investigaba o desarrollaba un esquema o hacía un resumen en el cuaderno, se revisaba y quedaba, ¿no? Simplemente es ese proceso. Hoy en día tenemos diversas estrategias, como ya mencionaba la clase invertida, que me permite ver de que mi estudiante primero va a hacer esa primera actuación, que él se enfrente a la información misma, él solo con sus propias estrategias, con su propia forma de organizar la información, con su forma de investigación. Y si eso ya vamos a ir reforzándolo ya en el momento de la clase. Y dentro de todo ese proceso, habrá de desarrollar pues ya otros aspectos, otras habilidades del pensamiento complejo. Entonces, una persona es competente. ¿Cuándo decimos que una persona es competente? Primero, vamos viendo lo siguiente. Primero hay que enfocarnos bien. Una persona es competente cuando se va a dar en su modo de actuar, en su forma, ya en su modo del mismo cómo se va a enfrentar a situaciones diversas y adversas, ¿no? O problemas diversos para lograr ese propósito, ¿sí? Entonces, muchas veces vemos nosotros a un estudiante que tiene la dificultad de repente de exponer frente a la clase, ¿no? Y siempre nos hemos chocado y tenemos ese tipo de estudiantes. Tienen esa dificultad de nerviosismo, inseguridad, ¿no? Entonces, no tienen esa costumbre de estar frente a sus compañeros y exponer, ¿no? Entonces, por ahí, al desarrollar un conjunto de estrategias, de actividades, y vemos paso a paso, entonces vemos que más después, ¿no? De un tiempo de trabajo, que el estudiante se va soltando, va siendo más participativo, entonces ahí se ve la forma de actuar. Dice, ah, mi estudiante que antes tenía esas características o dificultades, hoy tiene esa libertad de expresión. Entonces, cuando ese actuar se muestra en ese estudiante, es porque está desarrollando esas competencias, ¿no? Por eso hablamos, se expresa oralmente su lengua materna, de repente, ¿no? Con esa forma de que tiene esa libertad de expresión, ¿no? De repente en operaciones matemáticas, ¿no? En ese aspecto también, desarrollando su identidad personal, quizás en algún momento no tenía un propósito, un plan de vida. Entonces, ese estudiante, al momento que se va desarrollando esas actividades y después se ve un poco más seguro, tiene esa confianza, esa motivación, tiene esa proyección de tener una vida, pues en este caso con propósito. Entonces ahí estamos hablando, ¿no? Personas competentes. Miren, entonces el caso, al resolver dificultades o situaciones diversas en varios contextos, ¿sí? Por eso que en este caso es importante ver un problema en relación a su contexto, cómo el estudiante lo resolvería, ¿sí? O sea, es decir, si uno plantea un problema, de repente que se dio en otra situación, en otra institución, o de repente en un contexto diverso y lo planteo en otra situación, ¿cómo el estudiante lo puede dar resolución o plantear algunas alternativas o propuestas de solución? Entonces, por ahí estoy viendo que sí mi estudiante está desarrollando competencias, ¿sí? Entonces, por ahí es importante enfocarlo, ¿no? A veces reajustamos actividades de otras instituciones, pero dejamos de lado el contexto, ¿no? Entonces también hay que ver que esa actividad se asemeja al contexto, que sea de interés para el estudiante y cómo el estudiante podría plantear esas situaciones. Entonces, si mi estudiante resuelve problemas, si mi estudiante en este caso ya tiene esa proyección de desenvolvimiento, facilidad de repente de resolución de conflictos, etcétera, entonces está mostrando ser competente. Hablamos por lo mismo, una competencia es un saber actuar complejo. Yo creo que en este caso siempre hay que ver lo siguiente. La competencia se va presentando en el actuar, la demostración de cada estudiante. Entonces, en la demostración, muy bien. Pero, ¿qué sucede en este caso cuando nosotros vamos a, puedo decir, la evaluación también, inducirlo en esta práctica que estamos haciendo, que no debemos dejarlo al final?
¿no? Si algún momento yo planteo una situación donde el estudiante tiene que movilizar un conjunto de capacidades, competencias, habilidades, entonces ya estoy siendo o estoy planteando situaciones complejas. Y cuando hablamos de situaciones complejas, es que el estudiante va a desarrollar, ¿no? O está fortaleciendo sus competencias, ¿no? Entonces, por ahí, al movilizar esas capacidades, conocimientos, ¿ya? Voy a plantear un ejemplo en esta parte. En este caso, voy a ser específico. Ya, colegas, miren, vamos a ver un caso de un estudiante que tiene situaciones de repente en el juego de deporte, ¿ya? En fulbito. Entonces, este estudiante tiene dominio, ojo, tiene dominio, de repente dos estudiantes para tener una comparación. El estudiante tiene dominio táctico, práctico, ¿no? De lo que es la regla del deporte, ¿no? Todas las acciones mismas que se dan dentro de lo que es el campo. Y otro estudiante, ¿sí? Otro participante, tiene el conocimiento teórico, pero al momento de la práctica como que no lo pone en acción. Entonces, esas situaciones que nos conlleva a nosotros, de que la teoría en circunstancias diversas, cómo lo ponemos en práctica, también nos puede generar esas competencias, ¿sí? Muchas veces la parte práctica, muchos que no son, se puede decir teóricos, sino son más prácticos que teóricos, pero al fin y al cabo desarrollan competencias, ¿sí? Y eso observamos en diversas circunstancias en nuestros estudiantes. Elaboramos, les das un texto, vamos a leer de repente en este caso el texto, subrayamos, marcamos, resaltamos las ideas importantes, luego ellos organizan un organizador visual, ¿sí? Y entonces empiezan obviamente a sistematizar la información. Pero hay estudiantes que simplemente agarran, leen y directo llenan el esquema y en muchas oportunidades lo hacen bien, ¿no? Y mientras que en este caso, a otros estudiantes sucede, siguen todo el proceso, leen, subrayan, resaltan, lo parafrasean, luego organizan su esquema y listo. Entonces, hay que ver en este caso también, dentro de lo que las competencias son los ritmos de aprendizaje y los estilos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Y esto es donde constante dentro del marco de que estamos hablando de un currículo por competencias. Por eso, que nosotros al momento de evaluar, ya también en esos momentos vamos a determinar esa parte de que debemos también tener en cuenta esos aspectos. Es decir, yo planteo la indicación para todos, le doy una indicación que me elabore de repente un mapa mental de un texto o de una actividad X, ¿sí? Que me elabore un mapa mental. Y todos se van a enfocar a hacer un mapa mental. Pero estoy suprimiendo o limitando algunas acciones de los estudiantes. ¿En qué sentido? Que hubiera sido esta indicación o esta consigna que me elaboren un organizador gráfico de acuerdo a su interés o necesidad o conocimiento. Entonces, va a ser más dinámico, va a ser más motivador, porque el estudiante sabe qué, yo me puedo hacer un organizador gráfico de repente a través de un mapa mental, yo puedo hacer un mapa conceptual, yo quiero hacer un esquema de llaves, y quiero hacer representación gráfica, dibujos, es que, ¿no? Pero hay diversidad. Entonces, por ahí tenemos que ser claros en las consignas para que el estudiante mío también por ahí se motive y se oriente a desarrollar esas competencias. Entonces, ese es saber en un actuar competente. Entonces, una persona para ser competente se necesita dominar ¿qué? ¿Sí? Primero hay que enfocarnos desde un punto de vista del estudiante y luego vamos a enfocarnos del docente y también de la comunidad educativa. O sea, no solamente del docente o el estudiante quien desarrolla competencias, también el docente a la vez. Paralelamente, vamos desarrollando competencias, tanto estudiante y tanto docente, ¿sí? Entonces, por ahí vamos a enfocarnos. Primero vamos a lo siguiente. ¿Qué se necesita en este caso para desarrollar esas competencias o ser competente? Primero, tener conocimiento.
Pero yo puedo tener el conocimiento, dice, perfecto, yo conozco el currículo, conozco todo lo que en ese aspecto, el marco de buen desempeño docente, conozco las leyes, ¿sí? Las leyes dentro de educación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Soy una persona con capacidad de conocimiento, pero la diferencia es cómo yo ese conocimiento lo aplico en la parte práctica como estudiantes. Entonces, yo voy a ser competente si voy a llevar a la par. Conozco, pero también sé cómo aplicar ese conocimiento para que genere nuevas actuaciones o dar resolución a conflictos o problemas o plantear nuevas situaciones. Eso es ser competente. Entonces, por eso que la educación ha dado un giro en el aspecto de cómo las competencias se van manejando. Por eso que si nosotros de repente vamos a hacer un sondeo en los diferentes ministerios, UGELs, ¿no? UGELs, instituciones capacitadoras, etcétera, etcétera, siempre, siempre, siempre dan realce a la competencia. ¿Por qué? Porque es el punto en el cual nosotros tenemos que conocer cómo desarrollarlas y cómo ser competentes y cómo fortalecerlo y con esos estudiantes. Entonces, por ahí vamos. Entonces, punto número uno decía, tengo conocimiento, pero también tengo que saber cómo yo pongo en práctica ese conocimiento. Ahí es el punto uno. Pero no solamente es que yo le doy a mi estudiante un caso, ¿no? De repente, con esa estrategia de análisis de casos, y el estudiante obviamente va a dar su punto de vista, va a hacer ese análisis, esa reflexión, va a argumentar, va a crear nueva información correcta. Hasta ahí está bien. Pero no solamente queda un análisis, sino que también va a trasuntar a que él proponga nuevas alternativas. Si yo a mi estudiante le digo, mire, en esta institución carecemos de una biblioteca, un problema, ¿sí? Un problema que mayormente pues se da en las instituciones rurales. No hay instituciones que no tienen bibliotecas, ¿no? Hay instituciones que no tienen bibliotecas. Listo. A ver, yo le planteo este caso, ¿cuál sería la alternativa o cuál sería su propuesta de los estudiantes ante esa situación? Entonces diría, profesor, vamos a hacer lo siguiente, vamos a organizarnos, eh, vamos a hacer como un Ricardo Palma, ¿no? Como un bibliotecario mendigo, vamos a solicitar apoyo de repente a los mismos compañeros, a los docentes, de repente a las autoridades de nuestra comunidad, a los padres de familia, que de repente puedan donar, ¿no? Cada uno mínimo, de repente un librito, donar a la institución y formamos nuestra biblioteca. ¿Es una alternativa? Sí. Pero ¿dónde está la situación? ¿Cómo lo gestionas todo ese proceso para llegar a concretizarse que se dé una biblioteca en la institución? De repente, elaborar documentos, ¿no? De repente un oficio, de repente una solicitud, enviar de repente a las autoridades, de momento cómo nosotros vamos a gestionar ese tipo pues de diálogo, ¿no? Como esto es comunidad educativa, ¿no? ¿Quiénes vamos a hacer la selección, la organización? Tiene un proceso amplio. Entonces, al lograr todo ese aspecto, por eso que hablamos hoy en día, que educación está marcada más en el campo de que el estudiante desarrolle esas actividades. Perfecto. Se formó nuestra biblioteca, entonces decimos, a ver, vamos a ver, tenemos bibliotecas, ¿qué hicimos? ¿Qué actividades hicimos? ¿Cuánto, en este caso, cuáles han sido nuestras fortalezas y también cuáles han sido nuestras debilidades? ¿Sí? Entonces tenemos que hacer ese análisis. Y por ahí hablamos pues de gestionar nuestras competencias. ¿Sí? Y esta competencia va marcado, decía, no solamente para el estudiante, sino también por el docente. Voy a hacer acá un paréntesis en el sentido de que el docente, ¿cuál sería su participación? ¿No? ¿Qué sucede o qué sucedía antes? Decía, bueno, yo te dejo a ti el problema, tú ve cómo desarrollas, pero al final yo quiero ver un resultado. Y el docente solamente buscaba el resultado y no se enrolaba en el aspecto de proceso. Entonces, que muchas veces se frustraba, en este caso no es que se frustraba, se siguen frustrando también algunas instituciones y docentes todavía que tienen esta característica,
es que todavía generan esa actividad y como que el estudiante vea cómo lo desarrolla, no lo acompañamos, no le generamos la información, no le damos alternativas o sugerencias, no me comprometo juntos con el estudiante, más bien veo que sea el producto. Entonces, anteriormente hablamos de liderazgo, ¿no? Entonces, no estoy haciendo un líder motivador, ¿sí? Más bien estoy siendo ya como un autoritario. Entonces, por ahí en este caso, vemos de que el docente también tiene que hacer ese aspecto de análisis, reflexión, pero con el trabajo conjunto de estudiante. Viendo de repente, a ver, vamos a ver que tengo 3 estudiantes encargados de hacer los documentos para las autoridades. Perfecto. Yo docente, digo, bueno, ustedes van a elaborar el documento, pero yo lo voy a revisar. Vamos a revisar la ortografía, la coherencia, que esté adecuadamente redactado según su estructura. Perfecto. Una vez que está, ¿no? Corregimos todo ese error, depende de hacer algunas acciones y vamos presentando a las autoridades. Listo. Yo me estoy involucrando como docente. De repente, en algún momento dicen, ¿sabe qué? Necesitamos una entrevista para que en este caso conozcan nuestra propuesta de tener nuestra biblioteca a nuestras autoridades. Y si nosotros nos vamos solos como estudiantes, de repente 3, 4, 5 estudiantes encargados de esta comisión, de repente no va a ser poco creíble. ¿Qué le parece, profesor? O el profesor mismo le dice, yo les acompaño, ¿no? Para darles un poco más de que se puede seguridad, motivación, vamos a ver a las autoridades. Entonces, ese es un aspecto de que las competencias van entrenadas juntas en ese proceso de aprendizaje, tanto del estudiante y el docente. Muy bien. El otro lado también tenemos que ver es que se necesita dominar las partes socioemocional. Por eso es que en todo este periodo de la pandemia hablamos pues ¿no? Del soporte socioemocional, tanto al docente, el estudiante, padre de familia. Pero ese soporte socioemocional no solamente es darte el conocimiento, darte la estrategia, sino cómo lo pones en práctica, ¿sí? Por ejemplo, sucede caso, dice, bueno, profesor, estudiantes, nos dice, cuando hay alguna situación rápido me altero, ¿sí? Como empiezo a no controlar mis emociones, grito, en este caso de repente no me controlo en mis palabras, y al final cuando me tranquilizo ya quedo mal ante el resto. Y entonces ahí se van las estrategias, darle pautas necesarias, la respiración, de repente en este caso, ¿no? Que es una técnica muy importante en esos aspectos, el análisis y la comprensión misma del problema, etcétera. Entonces, pero si tú como docente les das estrategias y no lo pone en práctica, entonces no está dando resultado en el aspecto, puedes desarrollar ese tipo de control emocional. Entonces yo decía, no estamos siendo competentes. ¿Por qué? Porque tú conoces esa estrategia, cómo se aplica esa estrategia, en qué momento lo vas a aplicar, pero no lo estás poniendo en práctica en el momento que tienes esa acción. Entonces no estás siendo competente. Entonces por ahí miren, entonces la parte socioemocional también. Entonces, en esos 2 puntos, ya tengo uno de conocer y saber cómo poner en práctica. El otro es la parte emocional. Si yo como docente, ¿cómo lo manejo la parte emocional en mis estudiantes? Entonces, para ser competente también es el control, ¿no? Pero profesor, en un momento van a sacar de mis casillas, ¿no? No somos de fierro, en algún momento tengo que levantar la voz. Entonces, ahí hay 2 cosas, ¿no? Dice, ese profesor tiene carácter. El profesor tiene carácter porque grita. El profesor tiene carácter porque cada vez que grita con fuerza, todos calladitos. No es que tenga carácter, sino que es la desesperación de cada uno de los maestros y maestras que tenemos esas acciones de no saber controlar esas emociones. Entonces, carácter no es porque hable fuerte, golpeo, grite, eso no es, no tengo dominio de mis propias emociones. El carácter es cómo yo controlo mis emociones. Ese es tener carácter. Por ahí vamos entonces viendo el control socioemocional. Otro punto es qué tan capaz somos como maestros integrarnos en equipo de trabajo dentro de mi institución,
en las redes de repente educativas, de repente en trabajos colegiados, ¿no? Reuniones que de repente nos convoca en otras instituciones o la OGEL, ¿no? De ser competente. Y ahí es donde ahí vemos diversos marcos dentro del comportamiento de como maestro, ¿no? Que va reflejando nuestras competencias, nuestras capacidades, habilidades, ¿no? Hay maestros que nos integramos al equipo y hay maestros que simplemente estamos en el equipo, pero no estamos integrados, ¿sí? Es decir, nos dan actividades, pero no nos involucramos. Entonces, dentro de esa integración, tiene que haber una adecuada interacción comunicativa, ¿sí? ¿Qué sucede en una institución que no hay un buen clima institucional? Es porque no hay una buena comunicación y cuando no hay una buena comunicación, no hay una buena interacción. Entonces no somos competentes, porque no sé interactuar con maestros, con mis propios colegas, para tomar decisiones o alternativas o propuestas dentro del trabajo pedagógico. Simplemente cada uno marchamos a nuestro propio horizonte desde donde estamos con el área, ¿no? O las áreas que trabajamos. Entonces, por ahí, nuestro trabajo no está desarrollando competencias, ¿sí? No, pero profesor, dentro del marco de trabajo que estoy haciendo, es que tiene todos los procesos, ¿no? Tiene todos los campos que tiene que ser un currículo por competencia, una actividad, una estrategia, todo ese proceso tiene. Claro, tiene, pero la cosa es que cómo lo pones en práctica en el momento del desarrollo de sus actividades. Entonces, miren, y hay muchos aspectos, solamente algunos se está resaltando. Dentro de esa interacción ahora, yo maestro, ¿cómo interactúo con mis estudiantes? Primero, sé escuchar. Si tengo esa capacidad de saber escuchar a mi estudiante, de saber entender, porque tenemos diversidad de estilos de aprendizaje de mis estudiantes y situaciones adversas que se dan, casos en cada institución, entonces tengo que saber escuchar. Pero por eso tengo 30 estudiantes para escuchar a todos. ¿Quién te ha dicho que vas a escuchar a 30 estudiantes? Tienes que escucharlo. Si el día de hoy yo tengo que seleccionar, planificar, si tengo que ser de repente profesor aparte que llevo yo, soy responsable del área, también llevo tutoría, por eso hay que planificarlo. Hoy tengo que hablar con 10 estudiantes, con el tiempo necesario para que yo haga un trabajo y desarrolle competencias. Porque si yo me pongo a hablar con todos, lo que estoy hablando, algunos lo van a tomar a interés porque están llevando esas dificultades. De repente yo puedo decir, eh, estudiantes con problemas de repente emocionales. Ah, perfecto, hago un taller con mis estudiantes sobre problemas emocionales, de repente no hay un control de sus emociones, ¿no? Baja autoestima, etcétera, etcétera. Entonces yo lo voy a hacer taller para todos, perfecto. Todos de repente me escuchan, pero todos no se involucran. ¿Por qué? Porque no todos tienen el mismo problema. Y entonces por eso la tutoría tiene que ser también acciones personalizadas para yo poder darles sus estrategias o en este caso orientaciones de manera personalizada. Ahí es donde funciona. Y si yo me voy al campo educativo ya en la parte del área, entonces también dentro de lo que es el acompañamiento, la retroalimentación, también tiene que ser personalizada para que el estudiante mismo, ojo, por ahí vamos viendo, de que él reconozca sus dificultades. Primero, que reconozca y acepte esas dificultades. Si no los hace, por más buenas estrategias que le mencione, lamentablemente como no lo reconoce, no lo acepta que él tiene esas dificultades, no va a poner de su parte o no va a desarrollar esas actividades para desarrollar competencias. Ese es el punto clave. Si yo veo a mis estudiantes, ¿sabe qué? Bueno, en forma grupal les digo, ¿saben qué? Les voy a dar estrategias para comprender textos. Primero, observemos el texto. Listo, todos observan el texto. Segundo, vamos a rastrear el texto a través de una lectura breve. Listo. ¿Qué es rastrear? Sacar las palabras que más se repiten, ¿no? De repente algunos aspectos fundamentales. De repente van a identificar algunos personajes rápidos.
De repente al mismo tiempo, ya en una segunda lectura, van a subrayar. Perfecto, las estrategias suenan interesantes y precisas, ¿sí? Pero al momento de que vamos paso a paso desarrollando, no todos, ¿cómo lo hiciste? Ya se olvidó. Entonces, por eso, que es bueno hacer ese acompañamiento constante. Y si hacemos ese tipo de trabajo, significa que somos docentes competentes. Pero si no lo estoy haciendo, simplemente les doy la hoja y luego, listo, chicos, van a leer la hoja. Luego que leen la hoja, subrayan y contestan las preguntas y luego yo les llevo la hojita. Lleva la hojita a casa, revisarlo, perfecto, lo revisan. Todos tienen de repente notas aprobatorias que están en logro, ¿no? Y al siguiente clase les entrega las actividades y sigue adelante. Entonces el estudiante, ¿no? Se va a preguntar, esta nota tengo de A, he logrado, perfecto, sí, pero no sé algún aspecto de orientación del docente, ¿no? Que se debe dar a esa actividad. Por más que tenga aspecto de logrado o que están en proceso de inicio, es bueno hacer ese tipo de retroalimentación, ¿sí? Claro que la retroalimentación se da a quienes, las personas o los estudiantes que no han logrado ese propósito de actividad, pero también a las personas que han logrado para que ellos puedan ir motivándose y tener pues ese estado de avance, ¿no? Muy bien. Por eso digo, las competencias bastante amplias. ¿Qué necesito dominar más? ¿Cómo yo hago uso de los recursos? ¿Ya? Voy a ir, uno mencionando fue lo que es los conocimientos. Dos, la parte socioemocional. Tres, la interacción entre colegas y estudiantes. Entre docente, docente, estudiante. Y todo, obviamente, la comunidad educativa. Y eso está en el marco de buen desempeño docente. Ahí tenemos ese documento que nosotros podemos leerlo, analizarlo, ¿sí? El otro aspecto es que, ¿cómo hago uso yo de esos recursos? ¿Sí? La institución, cuando uno llega de repente por primera vez a laborar, hacemos un sondeo, qué tipo de material que tiene, no tiene material, tiene tabletas, no tiene tabletas, tiene diccionario, no tiene diccionarios, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es importante verlo para que utilicemos ese material, pero con propósito, ¿sí? Ah, no, ¿sabe qué? Tenemos tabletas, perfecto. Vamos a trabajar tabletas. Mira, yo les voy a cargar todo este material en su tableta y luego ustedes van a trabajar. ¿Listo? Ya, perfecto. Pero el propósito no solamente es que trabajen en la actividad, tiene un propósito de dominio de sus competencias digitales, porque vamos a aplicar algunos, de repente, algunos recursos de la tableta, pero también el propósito es que ellos cómo lo ponen en práctica ese conocimiento para generar nuevo conocimiento. Ahí estamos creando competencias, ¿sí? Recordemos en este caso, cuando ese conocimiento pones en práctica para generar nuevos conocimientos, eso se llama competencia. Pero si yo en este caso, yo docente, del libro que está, o de las separatas, o donde yo busco de internet, lo saco tal cual está, y lo llevo al campo educativo, y lo repito tal cual que está mi estudiante, eso no es lograr competencias. Por eso es importante ver cómo nosotros hacemos uso de esos recursos o cómo preparamos nuestro material, ¿sí? Por eso que hoy en día, por ejemplo, está de moda todo lo que es nuestros planificadores o nuestras planificaciones, perdón, que las encontramos pues en diversas maneras, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos esa facilidad. Entonces hay que saber manejar los recursos y manejar también el tiempo, ¿sí? Y obviamente, pues como docentes manejamos la parte didáctica, las estrategias, ¿sí? Por eso dice, si yo como estudiantes, en mis actividades, durante de repente una semana no trabajé en equipo como estudiantes, entonces algo está fallando. Porque educación hoy en día tiene que ser socializadora. ¿Alguna pregunta? Por ahí justo escuchaba, algún micro estaba activado. ¿Escuchamos, colegas? Si alguien de repente desea activar su micro, por favor, les decía en los acuerdos en el momento que ustedes crean conveniente,
Activan su micro. Profesor, necesito yo comentar, participar. Estoy de acuerdo con la información o yo quiero refutarla. ¿Sí? Tienen toda la libertad, colegas. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Ya luego hablamos de lo que es saber transferir. Ah, el otro punto es, ¿cómo sé que es un aprendizaje significativo y que se están desarrollando competencias? ¿No? Porque esa es la pregunta. Tus estudiantes, ¿cómo sabes que han desarrollado competencias o cómo sabes que han aprendido? ¿Sí? A ver, vamos a hacer un poquito en este aspecto, generando algunas situaciones, ¿ya? A ver, cuando llego a mi aula, a mis estudiantes, le voy a decir, hoy vamos a aprender un poquito de quechua, vamos a poner así, de quechua. ¿Listo? Muy bien. A ver, ¿cuántos de ustedes, a ver, es previos, obviamente, los procesos pedagógicos, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben de repente saludar buenos días en inglés? Perdón, en quechua. Buenos días. Listo. Buenas tardes, buenas noches. Perfecto. Y vemos que algunos de ellos sí conocen, pero en este caso en su mayoría no conocen. Entonces, bueno, voy a plantear mi propósito del día de hoy, mi situación de repente para analizarlo, y luego digo, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos un propósito respecto a esta situación que se presentó en mi aula. No todos hablan el quechua. Perfecto. Muy bien. Nuestro reto, ¿cuál va a ser? Que todos aprendamos los 3 saludos. Entonces, mi actividad está diseñada de repente para 2 horas, ¿sí? 90 minutos. Y vamos entonces a la primera parte, lo voy a enseñar, yo docente, le enseño cómo se pronuncia, cómo se escribe, pronunciamos juntos, listo, perfecto. Entonces vamos así, de repente viendo cómo es la pronunciación, algunos que todavía tienen esa dificultad para la pronunciación, lo vamos indicando, lo vamos orientando, y luego digo lo siguiente, a ver chicos, vamos nosotros a pronunciar ya solitos, a ver, ¿sí? En un pequeño diálogo, ustedes habrán encontrado, vamos a hacer lo que es ¿cómo se llama? El juego de roles. ¿Listo? Se van a encontrar y se van a saludar. Perfecto. De repente usted va a ser profesor, va a ser su papá, usted es alumno, pero van a hacer ese juego de roles. Perfecto, se saludan. Pero, listo. Entonces yo veo que si los estudiantes ya saben saludarse en quechua, entonces digo, ah, perfecto. Sí he logrado mi propósito y a la vez también he logrado esta competencia de libertad de expresión. O sea, se comunica oralmente en su lengua materna o en este caso de acuerdo también a la competencia que desarrolla. Entonces, por ahí es importante ver. Ahí digo que sí, mi estudiante está desarrollando competencias. ¿Sí? Por eso que hoy en día, por ejemplo, el cuaderno es importante tener nuestras actividades en orden, pero que el estudiante lo ponga en práctica. ¿Sí? Si yo quiero hacer un experimento, ¿listo? ¿Ya? Que él mismo lo pueda demostrar, ¿sí? Que él pueda demostrar, de repente, ¿no? Cualquier tipo de experimento, pero que lo muestre, que lo represente, lo explique. Ahí está haciendo competencias. Muy bien. Entonces, así, colegas, de esta manera hay bastantes situaciones dentro del aspecto de cómo desarrollar competencias. Dice, ¿qué haremos los docentes? Ojo, ya me había adelantado un poquito, pero vamos simplemente a complementar toda esta información. ¿Qué haremos los docentes para desarrollar competencias? Primero que decía, plantearse situaciones retadoras. ¿Pero cómo es una situación retadora? De que el estudiante movilice, ojo, movilice, conjunto de capacidades, habilidades, conocimientos, destrezas, material, recursos, etc. Y que lo sepa utilizar y poner en práctica. ¿Sí? Pero si yo voy a utilizar un recurso que solamente es relleno, no va a desarrollar actividades significativas. Por eso, cuando son retadoras, deben, primero en este caso, movilizar, combinar estratégicamente las capacidades que consideren más necesarias para poder resolverlas. Ojo, ahí voy a ver. Por eso que el trabajo nuestro, de cada uno de los docentes, es ser monitor, facilitador, acompañante, ¿sí? Y todas las actividades, las acciones como docentes tenemos que estar con estudiantes. No te dice, en este caso, que el docente es el protagonista del aprendizaje, el estudiante es el protagonista de sus propios aprendizajes.
El docente es el que le genera esos espacios, les propone estrategias, el material, el tiempo para generar, ¿no?, el desarrollo de esa comunidad con estudiantes. Situaciones significativas o problemáticas. O sea, nosotros sabemos que si hablar de una situación significativa es que debe partir de un contexto, ¿sí? Debe partir de una dificultad, de una necesidad o también de una propuesta de mejora, pues, ¿no? De repente en mi aula o en mi institución hay experiencias como ejemplares que deben conocer de repente otro estudiante, otros grados, otra institución, perfecto, lo tomo con problemas, sino son también propuestas o situaciones que en ese caso son ejemplares para otros, ¿no? Entonces también desde ahí empezamos que sean significativas. O sea, porque digo también ese aspecto, ser significativo, no es porque dice, ah, perfecto, yo he visto que mis estudiantes en mi aula de repente tienen, vamos a hablar un poquito de lo que es desarrollo personal, desconocimiento de su identidad. No hay un conocimiento de quiénes son, qué esperan de ellos, ¿no? Cómo es su forma de actuar, cómo es su forma de controlar sus emociones, etcétera, etcétera. Ah, perfecto. No hay un plan de vida de repente, ¿no? Entonces de ahí yo voy planteando situaciones que ellos mismos reconozcan. Ya, por ahí voy viendo que esas situaciones significativas partan de una realidad, de una necesidad del estudiante y para el estudiante. Porque si yo digo como docente, ah, no, es interesante, pero para mí como docente, no, 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 ahí no funciona. Esa situación no es así. Porque si es para mí como docente, yo sé que es para mí, pero entonces el estudiante no se va a motivar. Por eso la parte fundamental dentro de que sea significativa es que mis actividades también sean pues motivadoras, retadoras y desarrollen pues todas sus habilidades de estudiantes. Sabemos también en este caso, cuando planteamos situaciones, hay situaciones reales y situaciones simuladas, ¿sí? Entonces yo voy a plantearme alguna situación simulada, de repente un caso, ¿no? ¿Por qué? Porque es una simulación de una determinada realidad. Pero dentro de ellos también te motiva, por supuesto que te motiva. Pero si veo que hay bastantes casos reales en mi institución educativa, en mi comunidad, de repente en mi región o en mi país, porque no solamente de esa manera podemos planificar, pero tienen que ser reales, ¿sí? De que el estudiante palpe, conozca que es una situación de su localidad, de su región, ¿sí? De repente dice, pero supongamos hoy en día que está bastante dándose lo que es la anemia. A ver, listo, vamos a plantear una situación significativa. En la institución educativa X, ¿no? A través de repente de un estudio, la OMS, ¿no? Se ha dado de que el 87%, supongamos, de estudiantes tienen anemia, dificultando sus aprendizajes, su interacción dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por lo tanto, nos planteamos lo siguiente reto, o sea, ¿sí? Estoy diciendo algo rápido y breve, ¿no? Entonces, ante esta situación, mis estimados estudiantes, ¿cuál sería su propuesta de ustedes? ¿O cuáles serían las causas y las consecuencias, por ejemplo? No vamos a hacer ¿cómo se llama? En una especie de Ishikawa, vamos a hacer causas y consecuencias. Listo. Ahí de repente presentamos a lo que es el esquema del pescadito, suena motivador, perfecto, y empiezan a llenar cuáles son sus causas y consecuencias de repente en ellos mismos, y abordamos el problema, hacemos un debate, planteamos alternativas de solución, de repente hasta culminamos nuestra actividad con una feria ¿cómo se llama?, gastronómica, proponiendo algunos alimentos nutritivos, ¿no? Hacemos de repente el tríptico, etc. ¿Y eso dónde se da? En una experiencia de aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay un conjunto de actividades o también unidad de aprendizaje. Entonces, esto es una situación real. ¿Por qué? Porque se está viviendo en la institución educativa. Pero también para otra institución puede ser una situación simulada. ¿Sí? Entonces, miren, si hacemos ese procedimiento, estamos desarrollando competencias. ¿Sí? Por eso dice, como docentes, ¿qué estamos haciendo
o qué deberíamos hacer para hacer competencias es planificar o en este caso plantearse situaciones retadoras, partir de situaciones significativas de esos problemas reales o simulados de mi comunidad educativa. ¿Sí? Por ahí entonces estamos viendo que desarrollar competencias. Ahora, colegas, vamos a abordar otro punto, ¿no? Que es importante. ¿Por qué son importantes las competencias transversales? Hasta acá voy a hacer un stop. Quiero escuchar algunos comentarios de parte de ustedes. ¿Sí? Voy a dejar de compartir un momentito. A ver, muy bien, somos pocos que estamos en la sala. ¿Sí? Dejo el aprendizaje. Cae en una tierra fértil, ¿no? De esta manera, cuando estamos pues con ese interés de ir formando y mejorando pues nuestra práctica pedagógica. Ah, perfecto. Tiene el Smart Office en lo que es la tableta. ¿Qué voy a hacer? Estudiantes, mis queridos jóvenes o señoritas, o sus nombres, que lo más loable es decir sus nombres, y mencionar, ¿no? En la tableta vamos a identificar tal recurso. Tenemos el Smart Office. Y ustedes van a ingresar y con cuál de ellos será conveniente crear un cuento. Si tenemos dentro de las manos, tenemos el Word y lo que es el Excel y también lo que tenemos en este caso, el PowerPoint. Yo dirá, profesor, para mí es fácil en un PowerPoint. Tengo que crear varias láminas, perfecto. No, pero en este caso lo más, se puede decir común que utilizamos es el Word, listo. Ah, perfecto. Entonces, como ya tenemos los tres elementos fundamentales, vamos a elegir el Word y empezamos a redactar. Listo. Aparte de desarrollar esa competencia digital de conocer ese recurso, vamos a utilizar y vamos también a fortalecer una competencia dentro de la currícula. ¿Se dan cuenta? Esa es la ventaja de utilizar ese tipo de recursos cuando ya la hago personalizado. Ah, perfecto. Mire, ¿sabe qué? Vamos a hacer un diagnóstico, vamos a hacer de repente una entrevista y de eso vamos a hacer tablas y gráficos. ¿Listo? Ya, vamos a seleccionar esa información. Listo. A ver, ¿qué recurso la tableta nos permitirá hacer gráficos? Perfecto. Vamos a buscar, el Smart Office, ahí tenemos el Excel. Vamos a hacer entonces estas tablas y sacamos estos gráficos. O si no hay tableta, depende de la computadora que tenemos listo. ¿Se dan cuenta? O sea, eso es tener la capacidad de organizar esa información. Primero, de ordenar toda la información, organizarla, procesarla, luego en este caso transformar a través de datos estadísticos. Listo. Todo ese proceso. Y ahí me estoy dando cuenta que mi estudiante sí está desarrollando esta competencia 28. Ahí también nosotros como docentes nos damos cuenta que estamos desarrollando la competencia 28 y lo estamos personalizando sus recursos digitales. Entonces, esta capacidad de personalizar entornos virtuales es que esos recursos van a trabajar de acuerdo a nuestra forma como nosotros los hemos organizado. O sea, se hace ya lo nuestro con esos fines. Entonces, a eso se llama personalizar. ¿Listo? Pero tenemos en cuenta también de que debemos tener capacidad de selección, ¿ya? Para que ese tipo de recurso cumpla ese propósito. Muy bien. La otra capacidad de gestionar información en entornos virtuales, ¿no? Vamos a gestionar esa información del entorno virtual. ¿Ya? Ustedes quiero que vean también la imagen. Tenemos diversidad de información. Estamos en la era de la información digitalizada. Tenemos la información en las manos. Basta con tener internet. Y hoy en día creo que todos tenemos internet en nuestro celular. Y simplemente con buscar algunos comandos, darle darle una orden con una búsqueda, tenemos la información. Y ahorita con inteligencia artificial, hasta nos ayudan a hacer todo nuestro trabajo, hasta PPTs, trabajos de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, hoy tenemos que tener la gran capacidad de gestionar, ordenar,
clasificar esa información y utilizar esa información. ¿Sí? Por eso vamos en este caso. Consiste en analizar, organizar, sistematizar diversa información disponible en entornos virtuales, tomando en cuenta diferencias, o en este caso los diferentes procedimientos y formas digitales, o formatos digitales, así como la relevancia para sus actividades de manera ética y pertinente. Eso que nos dice el currículo. ¿Sí? Entonces yo tengo que, yo docente, por decir, hay que darle las fuentes de dónde busque el estudiante de información. Porque si en este caso escribe una palabra y te sale un boom de información, muchas veces información no adecuada, o no, en este caso, una información no objetiva. Entonces, hay que generar ese aspecto. Incluso nosotros mismos nos dicen de repente, los que seguimos estudiando, están llevando de repente una maestría, están haciendo de bachiller, o en este caso están llevando el doctorado, ¿no? Y van a hacer ese tipo de búsqueda de información. ¿Sí? Te metes a este mundo de la información, buscas y buscas y al final al cabo tienes una cantidad de información, te pierdes en la información y muchas veces te estresas con la información y no sabemos seleccionar la información. ¿Sí? Entonces, acá en esta capacidad debemos tener la gran capacidad de seleccionar, organizar esa información para utilizarla. ¿Sí? Pues dice, el conocimiento está, pero cuando ese conocimiento se transforma en útil, cuando ese conocimiento lo ponga en práctica con un fin. ¿Sí? Por ejemplo, este PPT lo voy a lanzar a lo que es las redes sociales. Listo. Todo el mundo lo puede ver, lo puede en este caso bajar porque la información es abierta. Hoy ya no podemos privar la información porque la información está al alcance de todos y muchas veces está de las diferentes formas de poseer esa información. ¿Sí? De repente dices, porque esta información me encuentro en un audio, en un video, ¿no? Con imágenes, y de repente en una, ¿cómo se llama? En un tríptico, etcétera, etcétera. Por eso que Internet hay una facilidad diversa de cómo nosotros podemos apoderarse de esa información. Entonces, por acá hay que saber gestionar esa información y sobre todo conocer las fuentes, los medios adecuados, ¿ya? Y utilizarlo, pero dice, al final dice, de manera ética y pertinente, ¿sí? Interactúa en entornos virtuales, participa en entornos, ahí, lo que estamos haciendo en este momento. Utilizamos diferentes plataformas, ¿sí? Esta es una capacidad de interactuar. Entonces yo utilizo esas plataformas para interactuar, ¿no? Y obviamente pues hay esa interacción. Es decir, entre que está en este caso atrás de la pantalla, hay un diálogo, hay una comunicación, hay intercambio, ¿no? Que puede ser con mensajes, que puede ser a través de diálogo, a través de audios. Entonces estoy interactuando, pero haciendo uso de esas plataformas, ¿ya? Luego tenemos acá, crea objetos virtuales en diversos formatos. Por ejemplo, es un formato de PPT o las diapositivas. ¿Por qué creo conveniente? Porque es el medio que me permite organizar mi información para luego exponerlo y ustedes obviamente escucharlo. Sí, y sobre todo reflexionar también esta información. Entonces, he creado objetos virtuales. Ah, perfecto. Me dice, ¿sabe qué? Usted también ha creado un objeto virtual el día de hoy, la asistencia a través de un formulario, ¿no? A ordenar la información, hemos llenado los datos, perfecto, ahí está. Entonces, ¿no? Entonces, si de repente en este momento, mi estimado Ramiro, puedes compartir nuevamente la asistencia para que ellos puedan marcar su asistencia esta noche. Y es otra forma, mira, de crear objetos. Yo he producido de repente un documento en Word, ¿no? De repente en este caso, no sé, un texto, he producido un texto, un artículo, un comentario, hice un organizador gráfico, etcétera. También es un objeto virtual porque he utilizado, obviamente, este medio, ¿sí? Utilizar de repente para hacer el Canva, para hacer una invitación, hacer un video, también. O sea, cuando hablamos de objetos virtuales, yo voy a crear diferentes, utilizando diferentes recursos tecnológicos en beneficio pues, o intereses diversos, ¿no? Dentro de educación hablamos de estos medios, de repente en el campo perdón, de la medicina tendrán sus propias plataformas, de repente cómo ellos simular, ¿no? Algunos experimentos, etcétera. Entonces, por ahí.
Eso tiene que ver con crear objetos virtuales, ¿sí? Profesor, yo quiero crear de repente, míreme, ahorita que estamos en esa etapa que empezamos ya la segunda etapa de lo que es este espacio de reflexión. Entonces, me pedí hacer un cuadro estadístico, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Voy a organizar en un Excel y ya está, estoy utilizando ese objeto virtual. Incluso lo puedo utilizar en medio, de repente quiero decir, saber que no solamente que como institución, comparto de repente como otro lo hace en las redes sociales, también son medios virtuales. Luego tenemos la competencia 29, que son, en este caso, hablamos gestión de su aprendizaje de manera autónoma, ¿sí? Eso es lo que trabajamos bastante, o deberíamos enfocarnos cada uno de los maestros, incluso desde el padre de familia, para que el estudiante desarrolle su autonomía, A mí sigue. ¿sí? Desarrollar su autonomía. Entonces, por ahí vamos, ¿sí? Desarrolle competencias que permitan tomar conciencia de cómo, ojo, a cada estudiante y todas las personas, no solamente de todas las personas, tomar conscientes cómo, qué y para qué debe aprender. ¿Sí? Mire, esas tres preguntas, ¿cómo estoy aprendiendo? ¿Qué? ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que me está motivando para que en este caso yo mismo me pueda yo defender dentro de cualquier aspecto de la vida social, de la autonomía? Me estoy preparando para que mañana más tarde no tenga un cargo de repente al frente y sea competente y pueda dirigirlo. Entonces, no, esa pregunta, ¿y para qué? ¿Para qué estoy asistiendo a esas capacitaciones? Entonces, esas preguntas nos llevan a meditar, a reflexionar y en este caso desarrollar nuestra autonomía. Por eso dice que la persona o el estudiante busca, en este caso, que aprenda a aprender. ¿Sí? Como he dicho, todos estamos en ese proceso de un desaprendizaje. Hoy tengo este tipo de idea, de repente que lo voy complementando con la que ya tenía, pero mañana más tarde llega otra idea más completa, nuevamente desaprendo para ir siguiendo aprendiendo. Y esto es parte de nuestra vida cotidiana. Como maestros estamos inmersos a ese proceso. Aprender con mi estudiante, aprender el padre de familia, aprender de mi comunidad donde yo trabajo, aprender de mi colega aprende de mí y todos aprendemos de todos. Pero lo importante es cómo yo ese tipo de aprendizaje lo vuelvo autónomo para mejorar, ¿no? Mi proceso de desarrollo personal y profesional, ¿sí? Entonces, esta competencia 29 de generar aprendizaje de manera autónoma es como yo hago que esos recursos, ese manejo de estrategias, ese manejo de tiempo, esa autonomía sea parte de mi vida cotidiana, ¿sí? Con eso no quiere decir que seas independiente, bueno, ya lo domino esto, no me junto con eso porque no, sino que en ese tipo tomar mis propias decisiones de manera autónoma, desarrollar algunas situaciones de manera autónoma, de generar mis propios ¿cómo metas, situaciones dentro del contexto de la enseñanza-aprendizaje, que mis estudiantes vean que sean autónomos, que ellos mismos generen sus acciones, que al docente lo consultan cuando de repente tiene esa necesidad, pero a mismo solo se van a... Esa es autonomía. Que el padre de familia, en este caso, cada vez que va, el estudiante le demuestra que él sí es capaz de hacer sus acciones. Entonces, por ahí la autonomía es importante. Por eso, es otro punto que debemos también ponerle énfasis dentro de lo que considera la enseñanza-aprendizaje, que el estudiante desarrolle y demuestre su autonomía. Sus capacidades definen metas de aprendizaje. ¿Ya? Miren la imagen, como vamos viendo. Siempre cada paso que nosotros damos, vamos haciendo un análisis para, en este caso, ver si estoy apuntando a esa meta. ¿Sí? Cada uno de nosotros trabajamos a base de propósitos y metas. ¿Cuál es mi meta cuando llego a la institución? Hacer una buena práctica, ¿sí? Como decía, dejar una huella, a menos en mi institución educativa, que mis estudiantes me recuerden, no por lo que cuando en este caso recreaban la institución, sino que me recuerden
la importancia que tiene, pues, de forjar esas ideas, ese conocimiento en su vida cotidiana y les sirva para ser mejores personas y sean sostenibles en el tiempo. Para eso somos maestros, para hacer ese tipo de reflexión en cada una de nuestras instituciones educativas. Por eso, definir metas de aprendizajes que se necesita aprender para resolver una tarea dada. O sea, esa es mi meta, ¿cómo estoy viendo? A ver, ¿no? Como lo estoy monitoreando, estoy viendo, está siguiendo ese procedimiento, cuánto me falta, qué es lo que en este caso yo debo reajustar, ¿no? Tengo que ver si estoy desarrollando mis habilidades, cómo estoy haciendo uso de esos recursos, si esas actividades mías me permiten pues seguir mejorando como persona, como profesional. Entonces, esas metas de aprendizaje deben estar presentes en cada momento en nosotros y desarrollando con los estudiantes. La otra competencia, o perdón, otra capacidad es organiza acciones estratégicas para alcanzar sus metas de aprendizaje. Ojo, acá tengo que tener estas características. Organiza, hay que organizar, clasificar, ¿sí? Un conjunto de estrategias. La diferencia que hace de cómo uno aprende o pone en práctica esos conocimientos es cómo lo hace uso de esa estrategia, ¿sí? La diferencia es el uso de estrategias o recursos para generar aprendizajes que sean significativos. Entonces dice, implica que debe pensar y proyectarse en cómo organizarse mirando el todo de las partes de su organización y determinar hasta dónde debe llegar para ser eficiente, así como establecer qué hacer para fijar los mecanismos que le permitan alcanzar sus metas de aprendizaje, ¿no? Pensar y proyectarse de cómo está haciendo uso de esos recursos, de esas estrategias, ¿sí? Entonces, es una capacidad de la autonomía. Monitorear y ajustar su desempeño durante el proceso de aprendizaje. ¿Cómo sé que estoy logrando mis aprendizajes? Cuando monitoreo, ¿sí? Cuando yo me pongo en este caso en un plan de seguimiento, de reflexión, así como cada maestro, vamos al aula, después de terminar esa actividad, reflexionamos, dice, ¿cuánto aprendieron o están en proceso mis estudiantes? ¿Qué logré, qué no logré? ¿Por qué estas actividades sí he logrado? ¿Y por qué estas actividades no logré desarrollar? Entonces, hacemos ese procedimiento igual acá, este proceso que estamos monitoreando constantemente ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? ¿A través de qué? De ese monitoreo. Y dando en este caso confianza y capacidad en uno mismo de cómo paso a paso vamos a ir poniendo en práctica cada uno de esos procesos, ¿no? Y lograr nuestras metas. Muy bien, colegas, en este caso vamos en este lado viendo, es un tema muy importante, colegas. Voy a ver el tiempo. Vamos a ver lo siguiente, colegas, por acá. Estamos ya en, bueno, nos queda todavía unos 10 minutos y que puedo terminarlo. Ya, a ver. Vamos a ver rapidito esta parte, ¿ya? Vamos a hablar lo que es los enfoques transversales. Acá sí necesitamos, colegas, ver algunos puntos claves, ¿ya? Entonces ya que quede consolidado. Competencias transversales tenemos dos. Lo que es las TIC y lo que es ser autónomo, ¿sí? Entonces, dentro de eso está todo enmarcado en nuestra práctica. Por eso, si hablamos de una sesión de aprendizaje o una experiencia de aprendizaje, está ahí. Ahí está las competencias. No puede faltar esa parte. ¿Por qué? Porque voy a hacer algún momento uso de la tecnología y apuntando obviamente que los aprendizajes se desarrollen o fortalezcan la autonomía de estudiantes. Pero esta parte de los enfoques transversales están a la par con lo que es las competencias y todo lo que es el propósito de la educación básica regular y aparte también lo que es el proyecto educativo nacional. Vamos a lo siguiente. Los enfoques transversales responden a los principios educativos declarados en la Ley General de Educación 28044. O sea, estos enfoques están plasmados, sacramentados en el currículo y en la ley de lo que es de la Educación General 28044. Ahora, y usted dirá, ¿y cuáles son esos principios que nos genera pues estos enfoques transversales? Y de acuerdo al currículo es, ¿no? Calidad. Nosotros apuntamos a calidad. Por eso que dice la educación
tiene que ser de calidad. Principio de educación, de calidad. Pero ¿cómo va a ser calidad si cuando vamos nosotros a trabajar le damos cantidad de información al estudiante? No desarrolla competencias, más bien acumula conocimiento y no lo pone en práctica ese conocimiento para generar nuevo conocimiento. Entonces, la calidad tiene que ver con el uso de esa información para solucionar problemas, para generar nuevas propuestas. Ahí estoy hablando de una educación que sea integral y de calidad, ¿sí? Que permita mejorar el estado de vida de cada persona, que permita en este caso involucrarnos en un medio ambiente que sea sostenible. Pero ¿cómo es sostenible si hablamos de una contaminación que cada día es más perenne en cada momento? ¿De qué hablamos de una calidad cuando vamos al aula? Encontramos de repente hasta basura que no podemos de repente aplicar las 3 R's. No hay ese tipo de una concientización ambiental. Hablamos de una situación donde lo que es la violencia ¿no? bien fuerte en nuestra sociedad, si en este caso la educación no apuntamos a ello. Entonces, estos principios de educación necesitamos hacer un tipo de análisis, ¿no? Como colegas que somos de nuestras instituciones en algún momento, como una reflexión. Estos principios muchas veces están en papel y no los trabajamos dentro de lo que es nuestras aulas. ¿Sí? De una formación, si hablamos de una formación como personas que involucremos a una vida pues sostenible, que sea una vida que sea llena de salud, ¿no? Entonces, por ahí vamos, otra equidad. Hablamos de una educación de equidad, de ética, ¿sí? Que ética nos falta bastante, ¿no? ¿Por qué? Porque hablamos de qué? De la corrupción. Entonces, la corrupción está dentro de nuestras familias, dentro de lo que es las diferentes instituciones, está dentro de la sociedad, dentro de los poderes, dentro de los ministerios, etc. O sea, la corrupción está en todo campo. Entonces, no hablamos de ética. Entonces, por ahí, como dice, esto lo que nos conduce, esto está plasmado en el currículo, pero sin embargo, dentro de lo que es este conocimiento, ponerlo en práctica en nuestras acciones, muchas veces no hay coherencia. ¿Sí? Muy bien, conciencia ambiental. Tomamos conciencia ambiental un tiempo, luego en este caso nos olvidamos, seguimos contaminando, ¿no? Seguimos en este caso viendo pues la diversidad de acciones que se dan en la sociedad, la interculturalidad, la inclusión, la creatividad e innovación, además de la igualdad de género y desarrollo sostenible. Estos principios nos llevan a lo que concierne a lo que los enfoques transversales. Por ello, eso es importante, colegas, enfocarnos en algo puntual, de que estos enfoques nos conlleven a que esté juntos en el desarrollo de esas actividades pedagógicas, ¿ya? Por eso, los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, ojo, sobre las personas, su relación con los demás, con el entorno y el espacio común, y se traduce en formas específicas de actuar. Entonces, el enfoque tiene que mostrarse en el actuar de las personas. Y la competencia que decía se va demostrando en el actuar de la persona para ser competente. Y los enfoques se ve también en el actuar misma de esos valores y actitudes de las personas. ¿Cómo se va mostrando el enfoque plasmado en el currículo en las personas o los estudiantes o en los docentes? En sus acciones de comportamiento y actitudes. Es decir, sus valores y actitudes, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. O sea, no solamente es responsable el docente, sino toda la comunidad. Por eso que hablamos pues, de un currículo, dice, abierto, flexible, diversificable, que está inmerso a la realidad de nuestra comunidad educativa, ¿no? Y por lo tanto, esos enfoques transversales tienen que estar inmersos todos los agentes de la comunidad educativa. Si yo tengo que en este caso hablar, luego voy desarrollando con eso de los enfoques, vamos viendo cada uno de esos procesos, ¿sí?
Entonces, todos estamos inmersos. ¿Qué más nos dice? Estas formas de actuar con empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros, se traducen siempre en actitudes y en comportamientos observables. Esto te dice el currículo. Es el instrumento que nosotros tenemos ahí, se puede decir como herramienta fundamental de nuestra práctica pedagógica. Entonces, por ello, es que siempre tiene que estar los enfoques transversales, las competencias transversales, el propósito, todos los procesos, ¿no?, pedagógicos, didácticos en nuestra práctica pedagógica. Eso no quiere decir, entonces, por eso tengo que ubicar todo lo que es los enfoques transversales. No, tengo que seleccionar de acuerdo a mi actividad. Si mi actividad está relacionada a tal, entonces por ahí voy seleccionando. ¿Por qué? Porque lo voy a evidenciar en su actuar de mi estudiante, en sus valores y actitudes, cómo se van demostrando esas acciones transversales. ¿Qué más? Los enfoques transversales se impregnan en la competencia. ¿Qué quiere decir esa parte? Que están, se puede decir, son dependientes unos de otros. Si voy desarrollando competencias, a la par está ahí. Ah, perfecto. Desarrolló en este caso tal o cual competencia, tiene facilidad de palabras, de integrarse socialmente, es líder en el aula. Perfecto. Pero al mismo tiempo dice, ¿y cómo está su modo de actuar? Sus actitudes y valores, ¿cómo están? Ah, no, claro, desarrolló competencia en el aspecto de generar de repente esa habilidad, pero sus enfoques transversales o estos valores no están de acuerdo. Ah, perfecto. ¿No? Como que le falta algo, porque ahí se ve en el actuar de sus valores, actitudes, se ve cómo se dan o se ponen en práctica estos enfoques. Se busca que los estudiantes la desarrollen a sí mismos, orienten en todo momento. Ajá, otro punto. Estos enfoques transversales orientan en todo momento el trabajo pedagógico. Entonces no hay por qué dejarlo de lado. ¿Y esto quién lo dice? El currículo. ¿Sí? Ahí van ustedes a encontrar el currículo de educación básica regular. Ubican las primeras páginas. No tengo ahorita en este momento, se nos dejé las páginas. Ahí está. De la fuente lo leen, lo analizan, lo subrayan, comentan, reflexionan acerca de todo lo que concierne estos enfoques transversales y cómo en este caso debemos ponerlo en práctica en el accionar cotidiano. La puesta en práctica de los valores y actitudes desde las instituciones educativas incide en la solución de los desafíos de la problemática de demandas sociales y ambientales que surgen en el entorno de los estudiantes, en el país y en el mundo contemporáneo. Es decir, entonces, que estos enfoques transversales se van a dar dentro de nuestras aulas, en nuestra comunidad, en nuestro país y en todo el mundo. Entonces, esa es una forma de cómo ver que se están desarrollando o se están dando o se van demostrando estos enfoques transversales. Por lo tanto, permitirá así la construcción de posiciones sólidas frente a los problemas éticos y dará sentido al ejercicio ciudadano. Entonces, esto me va a determinar a ver cómo están los valores y actitudes. Entonces, dice, ¿y de dónde saco los valores y actitudes para trabajar de repente en mi proceso de enseñanza-aprendizaje cuando planifico? Ahí están los enfoques. O sea, no seleccionar, en mi clase hoy día voy a planificar este valor, respeto, pero no sé, ese respeto con qué enfoque está relacionado. Enfoque de derecho, enfoque ambiental, ¿no? Tengo que buscar, tengo que ir entrenando, juntando, organizando todo ese proceso. ¿Qué más me dicen? Dar testimonio de la equidad y justicia en todos los ámbitos de la vida escolar. O sea, esos enfoques me van a dar ese testimonio en todo ese proceso. ¿Por qué? Porque hablamos del perfil de egreso. Y ahí también tenemos que enlazarlo con el perfil de egreso. Ah, perfecto. Mi estudiante, al momento que termine educación básica, ¿en qué forma de repente, de acuerdo al perfil, debe tener conocimiento, desarrollar esas competencias? El aprendizaje de valores no es producto de un
de un adoctrinamiento. No es que diga, hoy trabajamos respeto, respeto, respeto y tenemos que tener respeto. No es así. Que es ese procedimiento de formación de todo lo concerniente a competencias, ¿no? A todo lo concerniente que se planifique mi proceso de enseñanza, tiene que ir generando paso a paso la concientización de que se dé esos enfoques. Por eso dice, tenemos que nosotros generar una modelación de los comportamientos, ¿sí? Generar constantemente esa reflexión, esa puesta en práctica constante, esa reflexión. Por ello vamos a ver lo siguiente acá, sistematizando todo. Los enfoques transversales se traducen en formas específicas de actuar. Ya decimos acá, voy a determinar y ver si esos enfoques transversales se dan cuando yo voy a ver actuar, que constituyen valores y actitudes y comportamientos observables. Ahí se va a ver en este caso ese campo de lo que es enfoques transversales, en su modo de actuar con sus valores y actitudes. Aportan en la formación integral de los estudiantes y en la construcción de una sociedad más democrática, inclusiva, equitativa, solidaria. Además, orienta el trabajo pedagógico en el aula. Tenemos los enfoques y vamos a hacer en este caso el primer enfoque, enfoque de derechos, ¿sí? ¿Qué nos permite esa parte? Que nos dice, reconoce a los estudiantes como sujeto con derechos, como persona con capacidad de defender y exigir sus derechos, pero al mismo tiempo también que reconocen sus deberes. O sea, conoce, exige sus derechos, pero al mismo tiempo reconoce sus deberes. Entonces, vemos que el estudiante conozca sobre sus derechos, pero al mismo tiempo también sus deberes. Por lo tanto, ¿ya? Por lo tanto, los enfoques deben promover la consolidación de la democracia que vive un país. ¿Sí? Que todos tenemos los mismos derechos, sin embargo, haciendo un análisis, vemos lo contrario, pero esta es la labor en la cual nosotros debemos conducir nuestros aprendizajes. Ahora, los derechos colectivos de los pueblos y participación en asuntos públicos para fortalecer la convivencia y la transparencia en las instituciones educativas. Entonces, por ahí vamos viendo el punto clave. Fomentar el conocimiento de los derechos y deberes, asimismo promueve el diálogo de la participación y la democracia. ¿Sí? Hay que fomentar que ellos conozcan sus derechos, ¿no? Sepan cuáles son sus deberes, pero al mismo tiempo también promoviendo ese diálogo y la participación democrática. Ahí tenemos el tratamiento, los valores, actitudes, se demuestran cuando, ya, y vamos viendo, por ejemplo, a ver rasgos, voy a ver uno de estos valores para no ampliar mucho. Dentro también tenemos la libertad y responsabilidad, por ejemplo, un valor. Entonces yo por ahí escojo uno de estos valores y lo ubico en mi práctica, ¿sí? En mi planificación. Elegir de manera voluntaria y responsable, entonces vamos a ver cuándo lo demuestro. Los docentes promueven oportunidades para que los estudiantes ejerzan sus derechos en la relación con sus pares, la comunidad en la búsqueda del bien común. O sea, es que nosotros debemos generar esos espacios, promover, ¿no? Esos espacios necesarios para que ellos puedan reconocer, primero conocer, reconocer y poner en práctica sus derechos y deberes, pero todo buscando un bien común. Entonces, es uno de ellos nomás, colegas, para que este material lo van a tener y ustedes lo van a analizar, cada uno de esos aspectos. Vamos al enfoque inclusivo de atención a la diversidad. ¿Qué es lo que busca? Busca reconocer y valorar a todas las personas por igual, con el fin de erradicar la exclusión, la discriminación y la desigualdad de oportunidades. Todas las personas tenemos derecho a las oportunidades, ¿sí? Educativas de igualdad de calidad, sin tener desigualdades, ¿no? Con resultados de aprendizaje iguales para todos. ¿Sí? Ese es el punto. Por lo tanto, la diversidad significa
erradicar la exclusión, la discriminación, la desigualdad de oportunidades. Por lo tanto, colegas, es ver en este punto que todos tienen derecho a la educación y no se lo puede privar, ¿no? Y eso lo conocemos todos. Tenemos ahí la puesta en práctica. Por ejemplo, tenemos la primera, respeto por las diferencias, actitudes, reconocimiento y valor inherente a cada persona y sus derechos por encima de cualquier diferencia. Que ellos reconozcan, ¿sí? Reconozcan ese valor inherente a la persona, que son importantes, son únicos. Y se demuestra cuando, por ejemplo, tenemos una parte, docente y estudiante demuestran tolerancia, apertura, respeto a todos y cada uno, evitando cualquier forma de discriminación basado en el prejuicio y cualquier diferencia. Es lo que sucede en las prácticas cotidianas muchas veces en el aula, donde se da entre estudiantes, estudiante, docente, docente, estudiante. Hay ese tipo todavía de discriminación y el maltrato. Pero entonces no estamos trabajando estos enfoques transversales, ¿sí? Tenemos también el enfoque intercultural, que promueve el intercambio de ideas y experiencias entre las distintas formas de ver el mundo. Y esto se caracteriza este enfoque por la diversidad sociocultural y lingüística. Pero por eso no debemos, como mencioné anteriormente, discriminar ni excluir, porque todos tenemos los mismos derechos, pero a la vez también está orientada a una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como el respeto y la propia identidad de las diferencias. Entonces, la interculturalidad debemos también nosotros, pues, respetarlas, porque nuestro país es una de estas características, ¿no? Pluricultural ¿no? Y también con sociedades diversas, ¿no? Multicultural. Tenemos también valores, por ejemplo, tenemos acá el diálogo intercultural. Nuestro país está inmerso en esta característica. Fomenta una interacción equitativa entre diversas culturas mediante el diálogo y el respeto mutuo. Y como se demuestra, los docentes directivos propician un diálogo continuo entre diversas perspectivas culturales. Que haya un diálogo mutuo, que haya ese respeto en todo este tipo de interculturalidad. Tenemos también el enfoque de igualdad de género, ¿no? Entonces, busca brindar las mismas oportunidades tanto para hombres y mujeres, eliminando situaciones que generan desigualdades entre ellos. Dice, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género. Por lo tanto, sean mujeres o varones, tenemos los mismos derechos y las mismas oportunidades. Como lo mostramos, por ejemplo, a través de este valor, la justicia, donde se dan las actitudes, disposición a actuar de modo que se dé a cada quien lo que corresponde, en especial a quienes se ven perjudicados por las desigualdades de género. ¿Sí? Entonces, disponer de un modo de actuar de una manera equitativa. Se demuestra cuando docentes y directivos fomentan una valoración sana y respetuosa del cuerpo e integridad de las personas, en especial se previene y obtiene adecuadamente las posibles situaciones de violencia sexual, emocional y física. Entonces, ahí encontramos las diferentes acciones que se debe generar, ¿no? Desde la comunidad educativa. El enfoque ambiental busca fomentar personas conscientes del cuidado del medio ambiente, que promueva el desarrollo del estilo de vida saludable y sostenibles. Estas prácticas educativas son con un enfoque ambiental, contribuyen al desarrollo sostenible de nuestro país y planeta. Acá es donde debemos tener en cuenta, ¿no? Si vemos que misión educativa no hay un lugar donde podamos ser de repente el acopio de la basura, podemos organizarnos, podemos ser de repente no un espacio adecuado para generar pues esos 3R, ¿no? Para reciclar, reutilizar, ¿no? Y en este caso también ver los recursos que se pueden ser utilizados, ¿no? En beneficio de repente de las plantas o en beneficios también dentro de generar algunos recursos. Se muestra a través, por ejemplo, de los valores, la justicia y la solidaridad.
disposiciones a evaluar los impactos y costos ambientales de las acciones y actividades cotidianas y actuar en beneficio de todas las personas, así como de los sistemas institucionales y medios compartidos de los que todos dependemos, ¿sí? Entonces, tenemos que ver cómo evaluamos, cómo nos comportamos dentro de ese impacto, pues que todos hoy en día pasamos la escasez del agua, lo que es en la contaminación, ¿no? La variación del clima, etcétera. Cómo nos comportamos, cómo evaluamos y cómo reaccionamos ante esas situaciones. ¿Y cuál sería en ese caso el modo de cómo se presenta o se demuestra cuando el docente y estudiantes implementan las 3 R's, reducir, reutilizar y reciclar? Se hace la agregación de cuando los residuos sólidos, la mediación de ecoeficiencia, la práctica de cuidar de la salud y para el bienestar común. Entonces ahí vamos a ver cómo generamos esos aspectos de reciclar de repente, ¿no? Esos residuos y reutilizar de repente algunos residuos sólidos o en este caso para lo que es como abonos o compost para las plantas, en fin, o presentamos un proyecto donde pues genere de repente algún tipo de beneficio a la comunidad, ¿no? A la salud. De repente, en este caso, también la conservación del agua, el cuidado del agua, etcétera, etcétera. Todo tiene que ver con lo que es el medio ambiente. El enfoque de la orientación es bien común, búsqueda del conocimiento, los valores y la educación sean bienes que todos compartamos, promoviendo relaciones sólidas con la comunidad. Entonces, acá encontramos el bien común, todos apuntadas a lograr nuestros objetivos, ¿no? A partir de este enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas cuyo bien son las relaciones recíprocas entre ellas y a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen su bienestar, ¿no? Lograr sus metas, sus objetivos y sobre todo desarrollarse integralmente como personas. Entonces, colegas, vamos viendo esta parte, los valores, ¿ya? Por ejemplo, vamos de la empatía, ¿no? Identificación efectiva con los sentimientos del otro y disposición para apoyar y comprender sus circunstancias. Y en ese caso se demuestra cuando los docentes identifican, valoran y destacan continuamente actos espontáneos de los estudiantes en beneficio de otros, dirigidos a procurar o restaurar su bienestar en situaciones en lo que requieran. Entonces, colegas, tenemos todo este tipo de recursos, ¿no? Que nos van a facilitar también nuestra práctica pedagógica, ¿sí? Y la búsqueda de la excelencia. Incentiva a los estudiantes a dar lo mejor de sí mismos para alcanzar sus metas y contribuir con su comunidad. Entonces ahí encontramos este enfoque, la búsqueda de excelencia, donde la excelencia significa utilizar al máximo las facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal social, ¿no? Entonces es encontrar la excelencia ya va puesta en práctica esas habilidades, esas competencias para lograr objetivos y metas personales y también el beneficio social. ¿Cómo se va mostrando? Por ejemplo, tenemos acá lo que es la superación personal. Tenemos como actitud, disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo y con las circunstancias o con la sociedad. Como se demuestra, docente y estudiante utilizan sus cualidades y recursos al máximo posible para cumplir con éxito las metas que se proponen a nivel personal y colectivo. Entonces, queremos llegar a este enfoque para que cada uno de los estudiantes y como docentes también logremos pues que nuestra práctica sea de la mejor forma de desarrollar competencias y poner en práctica las competencias transversales y en enfoques transversales de manera constante. Termino esta noche esta intervención con esta frase, ¿ya? Un buen maestro puede crear esperanza, encender la imaginación e inspirar amor por el aprendizaje. Entonces, colegas, estoy presto a algunas preguntas, si crean conveniente, ¿ya? Y de esta manera, el día de hoy, pues, llegamos a la parte final de esta actividad número 4. Entonces, colegas, pueden activar su micro o en este caso algún tipo de pregunta, lo pueden hacer en el chat. Recordarles también a la vez que ahí está el